Muy buenas, profe y compañeros. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo titulado Relaciones Interculturales y la Convivencia entre los estudiantes del grado sexto A de la institución educativa Mayupana mediante estrategias pedagógicas. Este proyecto fue desarrollado por Leviston Soto Carrillo y, Naira Luz Jarabalta Miranda. profe, desde el título ya se puede ver el centro de la investigación. No estamos hablando solamente de convivencia escolar en sentido general, sino de convivencia en un contexto cultural específico. Es decir, nos preguntamos cómo se relacionan los estudiantes cuando en el aula confluyen diferentes formas de hablar, de expresarse, de entender la cultura y de participar. Y más importante todavía, ¿por qué hacer la escuela para que esas diferencias no se conviertan en motivo de exclusión, sino en una oportunidad pedagógica? En esta presentación vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, abordamos la introducción para ubicar el contexto general del trabajo. Luego presentaremos el planteamiento del problema, donde explicaremos qué situación se identificó en el grado sexto A. Después presentaremos una pregunta y los objetivos de investigación que son los que orientaron todo el proceso. Más adelante revisaremos el marco teórico que nos permitió sustentar el estudio desde autores que han trabajado la interculturalidad, la convivencia escolar y la expresión corporal. Luego explicaremos la metodología, porque aquí fue clave entender que no se trató solo de observar, sino de intervenir pedagógicamente desde la investigación-acción. Finalmente, presentaremos los resultados por cada objetivo, la conclusión y las referencias que respaldaron el trabajo. La idea es que la expresión no se vea como una lista de partes, sino como un recorrido, primero entendiendo el problema, luego diseñando unas estrategias y la aplicamos y finalmente reflexionamos sobre la transformación generada. Bueno, profe, en esta introducción partimos de una idea central. La diversidad cultural en la escuela es una riqueza, pero también representa un reto en la institución educativa mayupana, ubicada en Maicao, La Guajira. Se encuentra en un contexto donde conviven estudiantes con distintas identidades culturales, especialmente en un territorio con fuerte presencia guayú. Ahora, ¿por qué pasa en estos contextos que la escuela no puede limitarse a transmitir contenidos académicos? Tiene que convertirse en un espacio de encuentro, de diálogo y de reconocimiento, porque cuando los estudiantes no se reconocen entre sí, aparecen situaciones de aislamiento, burla, poca participación y dificultades para trabajar juntos. Por eso, la investigación propone mirar expresión corporal como una estrategia pedagógica. ¿Por qué el cuerpo? Porque muchas veces el lenguaje verbal no es suficiente, sobre todo cuando hay barreras culturales o lingüísticas. Entonces, el cuerpo, el gesto, el movimiento y el juego pueden convertirse en caminos para acercar a los estudiantes, generar confianza y construir vínculos positivos. Planteamiento del problema. En esta diapositiva se resume el problema central. Existen dificultades en las relaciones interculturales y en la convivencia escolar de los estudiantes de grado sexto A. Estas dificultades se relacionan con barreras comunicativas, prácticas de exclusión y falta de estrategias pedagógicas inclusivas. El problema no es que haya diversidad cultural. La diversidad no es el problema.
El verdadero problema aparece cuando la escuela no cuenta con herramientas pedagógicas suficientes para trabajar esa diversidad. Ahí es cuando las diferencias culturales pueden terminar generando separación entre grupos, burlas por la forma de hablar, poca disposición para trabajar con compañeros distintos o incluso aislamiento. Entonces la pregunta crítica sería, ¿la escuela está enseñando a convivir en la diferencia o simplemente está esperando que los estudiantes convivan por sí solos? Ahí nace la importancia de este estudio. ¿Por qué plantea que la convivencia intercultural debe trabajarse de manera intencional? Por eso identifico la necesidad de una estrategia pedagógica basada en la expresión corporal, porque permite generar interacción sin depender únicamente de la palabra. En un contexto como Mahayupana, eso tiene mucho sentido, porque el cuerpo puede funcionar como un lenguaje común para expresar emociones, confianza, respeto y cooperación. En esta parte se presenta la pregunta que orientó el estudio. ¿Cómo puede la expresión corporal contribuir al fortalecimiento de las relaciones interculturales y la convivencia entre los estudiantes? El objetivo general fue mejorar las relaciones interculturales y la convivencia entre los estudiantes de grado sexto A y de la institución educativa Mayumpaná mediante estrategias pedagógicas. Y los tres objetivos específicos organizaron todo el trabajo. Primero, diagnosticar las principales dificultades de convivencia e interacción intercultural. Es decir, antes de intervenir había que observar qué estaba pasando realmente en el aula. Segundo, desarrollar una estrategia pedagógica sustentada en la expresión corporal, porque no se trataba solo de describir el problema, sino de proponer una acción. Y tercero, evaluar los aportes de esa estrategia en la convivencia, la participación y el reconocimiento mutuo. Aquí es importante resaltar algo. Los objetivos tienen una secuencia lógica. Primero se diagnostica, luego se actúa y finalmente se evalúa. Esa estructura es coherente con la investigación-acción porque permite comprender la realidad invertida y reflexionar sobre los cambios generados. Marco teórico. En el marco teórico se trabajaron tres grandes ideas: educación intercultural, convivencia escolar y expresión corporal como estrategia pedagógica. Primero, la educación intercultural se entiende como una forma de reconocer y valorar la diversidad cultural dentro del aula. No es solamente celebrar una fecha cultural o mencionar que existen diferentes comunidades. En realidad es lograr que esas diferencias entre diferentes comunidades es lograr esas diferencias entre la vida cotidiana, que de la escuela es la forma como los estudiantes se comunican, trabajan juntos, se reconocen, ¿sí? Segundo, la convivencia escolar en contextos diversos no depende únicamente de normas. Y esto es clave, no puede tener manual de convivencia, reglas y llamados de atención. Pero si los estudiantes no aprenden a reconocer al otro, la convivencia no cambia realmente. Por eso los autores como Valecillas, Zafacarda y García permiten entender que la convivencia requiere procesos pedagógicos, no solo correctivos. Tercero, aparece la expresión corporal. Aquí la idea principal es que el cuerpo puede ser un medio de comunicación, sobre todo cuando existen barreras lingüísticas, culturales o emocionales. Actores como Paine, Brooks, Yetia y Saiz Farias ayudan a sustentar que el movimiento, el juego y la expresión corporal fortalecen la confianza, la participación y los vínculos positivos. Metodología. En la metodología se observa que la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, inscrito en el paradigma sociocrítico. Esto significa que no se buscó medir el problema con cifras, sino comprender las dinámicas de convivencia desde la experiencia de los estudiantes y
de lo que ocurre en el aula. El tipo de investigación fue cualitativo aplicado, con diseño de investigación-acción. Profe, esto es muy importante porque la investigación-acción permite que el docente no sea solo un observador externo, sino alguien que diagnostica, interviene, observa y reflexiona para mejorar la práctica educativa. La muestra fue intencional y no problemática, integrada por la totalidad de estudiantes del grado sexto A. Esto tiene un sentido porque el interés no era generalizar a todas las escuelas, sino comprender e intervenir una realidad concreta, la del grupo donde se identificaron dificultades de convivencia e interacción intercultural. También se usaron instrumentos como lista de chequeo, guía de observación directa y diario de campo. Estos instrumentos permitieron registrar lo que ocurría antes, durante y después de la estrategia pedagógica. Así, la metodología responde directamente al problema: observar, actuar, valorar la transformación generada. Resultado del objetivo 1. En el primer resultado se buscó diagnosticar las principales dificultades de convivencia e interacción intercultural presentes en los estudiantes de grado sexto A. Para esto se aplicaron dos instrumentos, una lista de chequeo, diagnóstica y una guía de observación directa. La lista permitió identificar aspectos puntuales como si existen grupos cerrados, burlas, dificultades de comunicación, rechazo, baja participación o poca disposición para trabajar con compañeros diversos. La guía de observación permitió interpretar esa situación desde una mirada pedagógica. Lo que se encontró, lo que se encontró en algunos estudiantes que tendían a relacionarse principalmente con compañeros de su mismo grupo cultural. También se observaron actitudes de indiferencia, comentarios o burlas em, hacia los compañeros, ¿sí? Por la forma de hablar, la resistencia al trabajo de grupos diversos y dificultad para resolver conflictos mediante el diálogo. Aquí hay un punto crítico. Estos hallazgos no deben entenderse como culpa de los estudiantes, más bien muestran que hacía falta una mediación pedagógica, es decir, si no se crean espacios para que los estudiantes se encuentren, cooperen y se reconozcan, las divisiones se mantienen, o sea, las diferencias. Por eso este diagnóstico fue la base para diseñar la estrategia del segundo objetivo. El segundo objetivo se desarrolla una estrategia de pedagógica basada en la expresión corporal. Esta estrategia buscó fortalecer la participación, el reconocimiento mutuo y la construcción de vínculos positivos entre estudiantes del contexto intercultural de Majayupana. La estrategia no fue una actividad suelta, fue una ruta organizada. Primero se preparó el ambiente y se establecieron acuerdos de convivencia. Esto fue necesario porque se puede pedir participación sin antes no se crea confianza. Luego se realizaron dinámicas corporales para romper el hielo, generar cercanía y permitir que los estudiantes interactuaran sin depender únicamente del lenguaje verbal. Después se trabajó el reconocimiento mutuo mediante ejercicios de expresión, movimiento, imitación respetuosa y actividades grupales. Allí lo importante era que los estudiantes pudieran ver al otro, no como alguien distinto que se evita, sino como un compañero con quien se puede crear, cooperar y participar. Finalmente, la estrategia incluyó un momento de reflexión. ¿Qué sintieron? ¿Qué cambió? ¿Con quién trabajaron?
¿Qué descubrieron del otro? Ese cierre fue fundamental porque la investigación-acción no termina en hacer actividades, sino en reflexionar sobre lo que esas actividades producen en la convivencia. En el tercer objetivo se evaluaron los aportes de la expresión corporal en el fortalecimiento de la convivencia y las relaciones interculturales. Aquí se utilizaron indicadores cualitativos de evaluación. No se trató de medir con números, sino de valorar cambios observables en dimensiones como convivencia escolar, relaciones interculturales, participación, comunicación, reconocimiento mutuo, trabajo colaborativo, resolución de conflictos, inclusión escolar, clima del aula y educación para la paz. La evaluación no se quedó en decir la actividad salió bien. Se organizó por dimensiones, por ejemplo, en convivencia escolar se observó disminución de burlas y conflictos verbales. En relaciones interculturales, mayor disposición para trabajar con compañeros diversos. En participación, más estudiantes se involucraron sin temor al rechazo. En comunicación, el cuerpo permitió expresar ideas, emociones y cercanías sin depender solamente de la palabra. También se evidenció que la resolución de conflictos quedó en un nivel medio, lo cual es honesto metodológicamente. No todo se transformó por completo, pero sí hubo avances importantes, más diálogo, menos confrontación y mayor disposición al respeto. Las conclusiones muestran que la investigación no se quedó en identificar un problema, sino que logró generar una transformación pedagógica desde la investigación a acción. Primero, se concluyó que la convivencia intercultural no se mejora únicamente con normas o discursos institucionales. Se fortalece cuando se crean experiencias reales de interacción, cooperación y reconocimiento. Profe, ¿ven eso? La convivencia no se pretende solo escuchando, que hay que respetar. Se aprende conviviendo, participando y reconociendo al otro en situaciones concretas. Segundo, la expresión corporal se consolidó como una estrategia pedagógica pertinente porque permitió superar barreras comunicativas y generar formas de acercamiento más espontáneas. El cuerpo funcionó como un lenguaje común que facilitó la confianza y la participación. Tercero, en un contexto como Mahayupana, la educación debe ser contextualizada. No se puede aplicar modelos homogéneos en territorios culturales diversos. La escuela necesita estrategias que dialoguen con la realidad del estudiante. Finalmente, el estudio aportó a la educación para la paz porque mostró que las estrategias vivenciales pueden fortalecer vínculos positivos, inclusión y relaciones más respetuosas. En conclusión, la interculturalidad no se construye únicamente en el discurso, se construye en la práctica pedagógica cotidiana. En esta diapositiva se presentan las referencias que sustentaron el trabajo. Aquí aparecen autores y documentos que permitieron construir el marco teórico, metodológico y contextual. Por ejemplo, Angarita Osa, Sánchez Fontampo aportan al análisis de expresiones educativas interculturales en el Caribe colombiano. Cámara Martínez y otros autores respaldan la importancia de las actividades activas y corporales en el desarrollo de habilidades sociales. Paine y Brooks permiten comprender el cuerpo como mediador de confianza y cohesión grupal. Saif Farias y Yetia ayudan a sustentar el valor pedagógico de la expresión corporal y la danza en contextos educativos. Para cerrar, queremos agradecer el espacio y la atención. Este proyecto nos permitió comprender que la escuela tiene una responsabilidad muy grande en contextos interculturales. No solo enseñar contenidos,
sino enseñar a convivir. Y la reflexión final sería, Cuando la escuela reconoce el cuerpo, el juego y el movimiento, la expresión corporal como herramientas pedagógicas, abre caminos para que los estudiantes se encuentren de otra manera, no desde la burla, no desde la distancia, sino desde la cooperación, el respeto y el reconocimiento. Muchas gracias.